Charles Davis Lassen nació el 10 de mayo de 1886 en la villa de sus padres llamada Lassenville, en Germantown, North Carolina. Fue un pedófilo, metódico, calculador, sádico y asesino serial, que debido al lugar, la fecha y a sus víctimas, la policía, la comunidad y los medios del periódico lo llamaron el asesino de la granja, aunque también es conocido como el asesino de la Navidad sangrienta, y también se le conoce como el asesino de la familia Lassen. Su infancia la vivió en la villa de sus padres y nunca fue a la escuela, ya que una vez que entró en la preadolescencia empezó a trabajar como agricultor con sus padres, hasta que llegó a la mayoría de edad y contrajo matrimonio con una mujer llamada Fanny Manren, con la cual tendría 8 hijos, aunque el tercer hijo murió a los pocos años de una enfermedad desconocida. Y después de 16 años de matrimonio lograron comprar una granja en la cual todos trabajaban como agricultores hasta su muerte. El asesino de la granja solía asesinar a tiros a sus víctimas y finalmente los golpeaba en la cabeza con un instrumento rígido. El 25 de diciembre de 1929, el asesino de la granja llevó a su familia a la ciudad para comprar ropa nueva y hacerse un retrato familiar. Y una vez que regresaron a la casa, 2 de sus hijas, Mabel, de 7 años de edad, y Carrie, de 12 años de edad, se encontraban asesinadas a tiros en el establo. Además, tenían el cráneo fracturado y el rostro deformado, ya que habían recibido varios golpes en la cabeza cada una con un instrumento rígido. También se encontró asesinada la esposa de Charles, Fanny, de 37 años de edad, quien había recibido 2 tiros y se encontraba muerta en el pórtico de la casa. También se encontró el cadáver de su hija Mary, de 17 años de edad, quien había recibido un tiro y había sido golpeada en la cabeza con un instrumento rígido. Su cuerpo sin vida se encontró detrás de la puerta principal de la casa. Además, se descubrió que en el momento de su muerte se encontraba embarazada. También fueron encontrados los cadáveres de James, de 4 años de edad, quien había recibido un tiro y había sido golpeado en la cabeza con un instrumento rígido, y Raymond, de 2 años de edad, quien recibió un tiro y también fue golpeado en la cabeza con un instrumento rígido. Los 2 cadáveres fueron encontrados en la sala cerca de la chimenea, y finalmente fue encontrada la bebita Mary Lowell, de 4 meses de edad, quien fue asesinada a golpes en la cabeza con un instrumento rígido, y su cuerpo sin vida se encontraba en su cuna, que en ese momento estaba a un lado de los cadáveres de James y Raymond. Después de la masacre, hubo varias especulaciones. Una de ellas fue que Charles no asesinó a su familia, sino que Charles había sido testigo de un incidente del crimen organizado y cuando lo descubrieron, lo asesinaron junto con su familia. También se habló sobre un afroamericano que había peleado con Charles y en venganza había realizado una masacre en la cual Charles había muerto, pero la policía declaró que todas las señales apuntaban a un múltiple asesinato y a un suicidio. También se habló sobre un incesto entre Charles y su hija Mary, de 17 años de edad. Incluso una amiga, la cual no quiso revelar su imagen, habló sobre el caso después de la masacre, y la policía quedó convencida con esta declaración, ya que en el momento que se realizó la autopsia de Mary se determinó que estaba embarazada. La amiga anónima declaró que Mary le había confesado que tenía un amorío con su padre desde hace años, pero unas 2 semanas antes de la Navidad le confesó a su padre que estaba esperando un hijo de él, y los agentes especularon sobre los hechos de que Charles, como no podía soportar que su familia se diera cuenta sobre el incesto con su hija, empezó a crear un plan en el cual tendría que terminar con todos, y como no soportó verse solo, además de las consecuencias, tomó la decisión de suicidarse. Poco después de la masacre, el hermano de Charles abrió la casa como atracción turística, y en el recorrido se exhibió un pastel que Mary había horneado el día de Navidad, pero el pastel empezó a perder las pasas y varios de los turistas se las llevaron como recuerdo.
Después se colocó el pastel en un plato de vidrio cubierto para que se conservara, pero después de unos años el pastel desapareció. El único sobreviviente fue su hijo, Arthur, de 16 años de edad, a quien Charles había enviado a la ciudad y había tardado en regresar. Además declaró que los cuerpos de su madre, hermanas y hermanos fueron encontrados con los brazos cruzados y piedras debajo de la cabeza. También declaró que cuando pudo regresar a la casa ya estaba la policía en la escena, además de varias personas que habían escuchado un disparo en un bosque cercano. A través del tiempo, personas atraídas sobre el caso empezaron a decir que Charles no fue un asesino serial, ya que había terminado con su vida. Pero por otro lado, otras personas aseguran que sí fue un asesino serial, ya que fue calculador, metódico y sádico. Además, aunque haya terminado con su vida, se llevó 7 asesinatos, ya que la línea serial de víctimas en unos países empiezan hasta la tercera víctima, pero en otros la línea serial empieza con tan solo 2 víctimas. El último cuerpo en ser descubierto fue el de Charles, quien fue el asesino de la granja, y quien después de unas horas de haber cometido la masacre, se adentró en un bosque cercano para cometer suicidio, dándose un tiro en la cabeza. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video por favor. Un abrazo, hasta pronto.